La autoestima. ¿Se puede mejorar la autoestima o no se puede mejorar la autoestima? ¿Existe la autoestima? Bueno, vamos a imaginarnos que sí y vamos a hablar un ratito sobre ello porque es un tema interesante, es un tema interesante. La autoestima viene a decirnos que sentimos hacia nosotros mismos, qué concepto tenemos de nosotros mismos, también se conoce como autoconcepto. Son ideas o conceptos muy relacionados, pero bueno, en principio vamos a hablar de autoestima como ese sentimiento, esa sensación, esas emociones que tenemos hacia nosotros mismos y que lo ideal es que sean pues lo más positivas posibles. ¿De qué depende la autoestima entonces? Pues la autoestima depende de varias cosas. Una cosa importante y fundamental es el estado de ánimo que tengamos en el momento de valorar esa autoestima, porque al final es la valoración que yo hago, igual que por ejemplo de la felicidad, ¿no? Al final es un test, una atribución, una afirmación que hago yo de algo, y en este caso es sobre mí mismo. Entonces el estado emocional que yo tenga en el momento que hago esa atribución va a ser fundamental. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una valoración de nosotros mismos cuando estamos tristes, o un modo reflexivo, que suele ser un poco lo que yo entiendo por tristeza, pues obviamente no va a ser una valoración positiva. Si estamos en modo aprendizaje, en modo autocrítica, en modo crecimiento, pues lógicamente no vamos a pensar que tenemos la razón absoluta de todo, ni que nuestro punto de vista es el mejor, ni que siempre acertamos en todo. Aparte de que es mentira, porque estando en ese modo difícilmente vamos a poder decir algo muy muy positivo de nosotros. Sí que es cierto que la autoestima se puede tener cierta estabilidad, pero no olvidemos que el estado de ánimo en el momento de hacer esa valoración va a ser algo fundamental. Entonces, si queréis valorar vuestra autoestima, pues os recomiendo que lo hagáis cuando estéis de buen humor, porque hacerlo un lunes a primera hora no creo que tampoco digáis es que soy genial o hago todo bien y estas cosas, ¿vale? Entonces, por un lado, importantísimo el estado de ánimo que tengamos en ese momento. Después, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos también depende de otra cosa, que yo he venido a llamar autoexigencia, ¿no? ¿Cuánto nos exigimos a nosotros mismos? Además del estado de ánimo está esa exigencia que tenemos hacia nosotros mismos. Y esa exigencia puede ser pues algo así como o bien muy imposible, como puede ser una persona como muy muy exigente, que está constantemente exigiéndose mucho y entonces nunca tiene una imagen de sí mismo de alguien exitoso, porque como siempre se pone el listón tan alto, difícilmente va a tener un concepto bueno porque siempre va a pensar que puede ser mejor o que hay alguien mejor. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto. Esto, bueno, pues hay variables en este sentido como puede ser los educadores que hayas tenido, ¿no? Que te hayan, por ejemplo, unos padres que te están metiendo como mucha caña constantemente de que tienes que ser mejor, de que tienes que ser mejor, de que puedes ser mejor, pues eso va a hacer que tu autoconcepto no sea muy bueno porque nunca estás alcanzando lo que esa figura de referencia para ti espera. Entonces, eso puede ser determinante. También puede ser determinante la gente que tengas a tu alrededor. Si tú a tu lado tienes una persona que te está diciendo constantemente que no valora lo que haces, minimiza tus éxitos o te minimiza a ti directamente, pues o bien puedes llevarle la contraria y alejarte de esa persona o creértelo. Y en el momento que te lo crees, difícilmente vas a tener un autoconcepto positivo de ti porque te estás creyendo el concepto que tiene de ti otra persona. Entonces esto también va a ser fundamental que tú detectes estas personas, tanto en el presente como en el pasado, y puedas entender a lo mejor en qué se basa o en qué se sustenta este autoconcepto que tienes de ti mismo. También es verdad que hay personas que tienen como una personalidad, valga un poco la redundancia, de ser más autoexigentes, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo vemos en los niños. Hay niños que son muy autoexigentes, aunque sus padres no se lo hayan inculcado, aunque no tengan un contexto exigente, y eso, bueno, pues si uno nace con esa autoexigencia, por decirlo así, simplificando un poco, pues es interesante trabajarlo. Es trabajar la autoexigencia
es algo complejo porque tienes que detectarla a través de los pensamientos y las ideas que aparecen en tu cabeza. Tiene que haber mucho diálogo interno, hay una serie de estrategias que pueden ayudar para que eso no sea así, pero sí que está claro que lo primero es detectarlo para luego por lo menos intentar convivir con ello, incluso llevarlo con humor o confrontar directamente. Bueno, hay diferentes estrategias que pueden ayudar a mejorar esa parte si es que realmente de quien nace es de nosotros mismos. Y luego hay otro concepto muy interesante que está relacionado con sobre todo con la idea que nos transmiten otras personas de nosotros mismos o incluso en cómo gestionamos los conflictos con otras personas, que yo lo marco este tercer punto dentro de lo que sería la dignidad y la asertividad. Y pongo la asertividad al lado porque una manera muy importante de mantener la dignidad de las personas, que es ese concepto que ese constructo tan interesante, que quiere decir o viene a decir que las personas, solo por el hecho de ser personas, pues merecemos una serie de, pues digamos, de respeto. Tiene que haber una serie de conceptos que giren en torno a una persona por el hecho de ser persona y que pues van desde el respeto, desde el que otras personas puedan tolerar ciertas ideas, el que otras personas comprendan tus objetivos y asuman que aunque estén en contraposición con los suyos, pues tienes que defenderlos y ya está. Y entonces para esta parte de la dignidad he metido la asertividad porque la asertividad es un concepto fundamental para la dignidad. Cuando uno tiene una dignidad potente, blinda de alguna manera su autoestima o por lo menos la fortalece mucho, y esto se hace a través de lo que el concepto más chulo que he encontrado yo en esta línea es el de derechos asertivos. Derechos asertivos, pues como derecho a cambiar de idea, derecho a no hacer lo que sea humanamente posible para satisfacer a los demás, derecho a hacer lo que uno quiere con su cuerpo. Bueno, esta serie de derechos que podéis poner en Google, derechos asertivos, y hay una hoja muy chula que para la gente que tiende a no defender su dignidad, porque luego la gente que es más agresiva es más fácil que salga esa defensa, pero la gente que tiende más a la sumisión, pues a lo mejor se olvida de esos derechos asertivos y de esa dignidad, porque al final es muy importante que la dignidad somos cada uno los únicos responsables y encargados de defenderla. Así que nuestros padres, cuando somos pequeños, pueden ayudarnos, ¿no?, en el parque, en un conflicto o lo que sea, pero generalmente yo abogo porque cada uno sea el responsable de defender su dignidad. Para esto recomiendo que os descarguéis un libro que hay en internet, porque yo no lo he conseguido en papel, que se llama Cuestión de Dignidad, de Walter Rizzo, famoso psicólogo argentino, que explica muy bien a través de ejemplos de la vida cotidiana, y que ahí también tenéis esos famosos derechos asertivos. Entonces, el tener esta asertividad, que así por dar un par de pinceladas más, sería el equilibrio entre la violencia y la sumisión, o sea, ni me callo cuando tengo un conflicto con otra persona, ni lo defiendo de una manera pues donde pierdo la razón por las formas, que esta es otra parte muy importante. Dentro de la autoestima también están las personas agresivas, que actúan de una manera que ya ellos mismos llegan a ser conscientes de que no es la correcta, porque al final ser violento se ve muy fácilmente el impacto que tienen otras personas y en los grupos, puedes sentirte rechazado. Entonces las personas violentas también tienen que tener mucho cuidado, y yo recomiendo ese autoconocimiento y ese trabajo personal para tratar de pulir un carácter que tienda a ser más agresivo, porque el feedback que vas a tener de tu entorno va a ser bastante negativo y va a hacer que te rechacen. Y bueno, luego sí que hay herramientas de compensación, que por ejemplo con los niños se trabajan muy bien, ¿no? Pues los dibujos, el invitar a cosas, el hacer algo de trabajo para compensar lo que se hace en un momento de enfado, porque el enfado inicialmente es validable, porque es una emoción que tenemos todos, pero va a conllevar un impacto en la autoestima, porque la autoimagen de una persona cuando es violenta queda muy dañada, y el grupo pues tiende a rechazar la violencia, por lo menos en cierto grado, y sobre todo ahora en esta sociedad avanzada. Entonces, bueno, en el equilibrio que yo considero muy interesante, que es la asertividad, ni sumisión ni violencia, es un trabajo muy importante también para así defender y tener una sana dignidad, que a su vez es uno de los pilares fundamentales de la autoestima,
junto con lo que os comentaba del estado de ánimo que pueda uno tener en el momento concreto y el autoconcepto que uno haya construido a lo largo de su vida. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el tema de hoy. Como sabéis, esto es divulgación, esto es rápido, a la gente os gusta lo rápido y siempre puede haber algún matiz. Así que si hay cosas que os suenan un poco raras, pues podéis ponerlo en los comentarios y yo estaré encantado de aclarar cualquier cosa y de aprender con vosotros. Y si conocéis a alguien que le puede venir bien este tipo de contenido, pues compartir, que siempre está bien que alguien se acuerde de uno. Un saludo y hasta la próxima.